la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas, corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Conmigo danza escucha la canción. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Contigo iré, eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Escucha la canción. Escucha la canción. Escucha la canción.
Yo quiero estar cerca de tu corazón. Tú que amas al mundo, no la confusión. De los huesos secos con vida otra vez, cantando a una voz. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, gran yo soy. Eres digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, no hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, gran yo soy. Quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Los montes se estremecen, demonios huyen de él. Al oír el nombre del Rey de Majestad, No hay poder infernal que pueda soportar el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, gran yo soy. Quien es digno como nadie, poderoso, gran yo soy, gran yo soy. Santo, Santo Dios, Gran yo soy, poderoso y grande eres tú. No hay otro como tú. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejen, Shalom Ubrajot. Un cordial saludo a todos los que van llegando a esta transmisión. Bienvenidos a todos. En esta noche vamos a estar estudiando el capítulo número 8 del libro de Nehemías. Vamos a estar leyendo verso por verso y analizando
todo lo que el Padre me ha colocado en esta enseñanza para poder meditar juntamente con ustedes. Entonces, antes de iniciar, quiero invitarlos a que podamos orar, a que podamos meditar, a que podamos entregar este espacio en las manos de nuestro Padre Eterno, en las manos de nuestro Adonai. Quiero invitarte allí donde estás, que puedas orar junto conmigo. Oremos. Padre Eterno, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos, Señor, en esta noche, te exaltamos, te adoramos. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la oración. Bendito eres. En esta hora, Padre Eterno, nos humillamos, nos rendimos delante de tu presencia. Te pedimos, Rey amado, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que permitas que podamos, Padre Eterno, cada día agradarte a través, Señor, de nuestras obras, que podamos meditar en tu palabra, Señor, y que nuestro corazón, Señor, cada vez más se aferre, Señor, a tus instrucciones. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas. Oramos, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí conectados, aquellos, Padre, que por aquello motivo no han podido conectarse a esta transmisión, pero que también hacen parte, Señor, de este pueblo, de esta Quejilá, Rey amado, que tú has conformado conforme a tu propósito. Bendíceles, guárdales, cuídales, ayúdales. Sé tú proveyéndoles, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Permite, Señor, que ellos puedan buscarte cada día más. Escucha sus oraciones, su clamor, Señor. Ayúdales y fortaléceles, Rey. Gracias te damos, derrama sabiduría sobre sus vidas. Bendice también la vida de nuestro pastor, bendice su familia, llénalo de tu presencia, guárdalo, cuídalo, Señor, ayúdale. Derrama sabiduría, entendimiento para que, Padre Eterno, pueda orientar a tu pueblo, Señor, conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta ciudad de Cartagena. Gracias te damos, Rey amado, por su alcalde. Gracias te damos por el gobernador de Bolívar. Gracias, Rey amado, por nuestro presidente, por este país. Padre Eterno, derrama sabiduría, entendimiento sobre estas personas, Rey amado, que tú has colocado en eminencia. Bendícele, Señor. Permite, Padre Eterno, que puedan tomar decisiones correctas, Señor. Decisiones, Padre Eterno, que puedan, Padre, ayudar al pueblo, Señor. Padre, te bendecimos en esta noche, te honramos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Ruach HaKodesh, Señor, esté en esta noche aquí, Rey amado, direccionando cada cosa que vayamos a decir, Señor, y que todo lo que sea expuesto, Señor, sea conforme a tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas. Te bendecimos, Señor, en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches a todos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a esta nueva transmisión, como es costumbre, todos los miércoles. Aquí estamos dispuestos a seguir meditando en la palabra de nuestro Adonai. Y los invito ahí donde están a que puedan abrir sus Biblias, a que puedan buscar en el libro de Nehemías capítulo 8. Vamos a estar meditando en este capítulo. Pero antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos la semana pasada en el capítulo número 7, en donde vimos cómo ya Nehemías, juntamente como el pueblo, terminan las murallas, colocan las puertas, y en medio de todo Nehemías organiza para que tanto las puertas aún como las puertas de las casas estén vigiladas, teniendo presente de que Nehemías estaba rodeado de personas que por allí habían sido compradas por Sanbalat y Tobías, y que todo lo que hacía Nehemías se lo iban a contar. Ya pues eso lo estuvimos estudiando, y pues obviamente Nehemías tenía que cuidar todo lo que el Padre Eterno le había permitido hacer hasta el momento. Entonces, además de eso, pues en ese capítulo pasado vimos como también vimos cómo buscaron las genealogías y estuvieron organizándose de tal manera que
algunos fueron encontrados en los libros, algunos que no, y se les dieron instrucciones para que de pronto no hicieran parte de las cosas santas. Y también pues se dieron cuenta que las casas que estaban dentro de Jerusalén pues no estaban reedificadas, que pues quizás no estaban habitables. Esto llevó a Nehemías a tomar ciertas decisiones. El pueblo también apoyó y reunieron conforme a lo que cada quien pudo dar, y quedaron en eso, en reconstruir esas casas que no habían sido reedificadas. Entonces vamos a ver cómo en este capítulo 7 el pueblo, después de tanto tiempo, viene y nuevamente retoma la palabra del Señor. Vamos a ver la intervención ya en este capítulo de Esdras. Por eso la enseñanza del día de hoy se llama Esdras le enseña al pueblo la palabra del Señor. Este es el tema que vamos a tratar hoy, y aquí se confirma una vez más lo que en algún momento cuando estudiamos Esdras les dije, que la historia de Nehemías y de Esdras se cruzaban en algún momento. En este capítulo precisamente se cruzan la historia de Esdras y Nehemías. Obviamente Esdras, según la historia, mucho mayor que Nehemías, y se cruzan en un momento importante para el pueblo. Y ya en este capítulo vamos a ver cuál es ese momento importante y por qué ese mes también es importante, ese séptimo mes. Entonces, a manera de introducción, vamos a ver en este capítulo la reacción del pueblo al conocer las instrucciones del Señor y el cumplimiento de la celebración de algunas fiestas solemnes. Entonces, en resumidas cuentas, esto es pues lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, vamos a leer, vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a iniciar con el verso número 1 de este capítulo número 8, así que te invito que ahí donde estás puedas buscar tu Biblia. Entonces, dice el verso número 1, dice que se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Moisés. Entonces, en este primer verso vemos que el pueblo se reunió. Dice que todo el pueblo como un solo hombre estaban unidos allí en la plaza. Exactamente qué cantidad era pues no lo dice, pero dice que era todo el pueblo. Estaba ahí delante de la puerta de las aguas. Ya en algún momento, en capítulos pasados, estuvimos hablando de las diferentes puertas con las que contaba la ciudad, y estaban allí cerca de la puerta de las aguas, delante de la puerta de las aguas. Y dice que le pidieron al escriba Esdras, ya aquí Esdras entra en escena, y le dijeron que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces, aquí el contexto de esto, para que de pronto podamos comprender la situación de lo que está ocurriendo. Resulta que el pueblo del Señor, ustedes saben que durante mucho tiempo estuvo cautivo en Babilonia. Todo lo que ocurrió, toda la historia de cómo salieron con el primer contingente, con Zorobabel, después con Esdras, luego con Nehemías. Ellos durante ese tiempo que estuvieron allá en Babilonia y todo lo que ocurrió, con el tiempo el pueblo del Señor se le había olvidado su idioma, se les había olvidado el hebreo, y obviamente me imagino que estando en Babilonia, para adaptarse allá al lenguaje que ellos manejaban, que el común pues era el arameo, entonces ellos me imagino que intentaron hablar arameo, y con el pasar del tiempo su lengua original se les olvidó.
Y pues esto es común que pase. Algunos maestros o maestras que he tenido de inglés, ellos han contado algunas historias que aún han tenido la oportunidad de aprender otros idiomas como francés, pero el hecho de no practicarlos, el hecho de no estar en constante conversación, eso hace que el idioma se les pueda olvidar. Y precisamente la última profesora nos comentó esa historia de que ella había estudiado francés y que lo hablaba fluido. Pero como ya hacían muchos años que no lo hacía, pues muchas cosas se le habían olvidado. Entonces parece ser de que esto fue lo que le pasó al pueblo del Señor. Se fueron para Babilonia, allá cautivos, estuvieron allá en medio de un pueblo que hablaba un idioma completamente diferente, y llegó un momento en que de pronto, por tratar de comunicarse con esa gente, se les olvidó su idioma natal. Entonces ya vamos a ver qué tuvo que hacer Esdras para que el pueblo pudiera entender el libro de las instrucciones del Señor. Aquí dice que y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley. Ya muchos de nosotros que hemos escuchado estas enseñanzas ya hace ratico, sabemos que aquí la palabra ley no es la palabra más correcta para traducir la palabra original, que es Torah, y que lo que significa es instrucción. Quizás la palabra ley lo que ha llevado es a que la gente pueda malinterpretar las instrucciones del Señor. Entonces, originalmente es Torah, y Torah significa instrucciones. Entonces el pueblo le pidió a Esdras que trajera el libro de las instrucciones de Moisés que el Señor le había dado al pueblo. Entonces, en esta ocasión, el pueblo se reunió por un motivo fundamental, y ese motivo fundamental era que iban a escuchar la palabra del Señor, pero también había algo en medio de todo, y eso lo vamos a leer, porque resulta que la versión que les estoy mostrando en estos momentos es la versión de las Américas, pero tanto en la versión de las Américas como en la Reina Valera, ese primer verso no muestran el tiempo, lo muestran ya en el segundo verso, pero en la Biblia Torah Viviente, que se la estoy mostrando ahorita, sí lo muestra. Y vean la diferencia, dice: cuando llegó el séptimo mes. Algunas versiones terminan con esta frase al final del capítulo número 7, que dicen, no, y llegando al séptimo mes el pueblo se fue a sus ciudades. Y lo que hace acá en la Torah Viviente es que colocan el tiempo, dice: cuando llegó el mes, el séptimo mes, después que los hijos de Israel se habían asentado en sus pueblos. Es como una mezcla de lo que algunas versiones dejan allí suelto en el capítulo pasado con el primer verso del capítulo número 8. Es como una continuación. Recuerden que originalmente esto pues no estaba dividido así, sino que era un solo libro. Entonces, cuando llegó el séptimo mes, después que los hijos de Israel se habían asentado en sus pueblos, todo el pueblo se reunió de un solo acuerdo en el lugar abierto frente a la puerta del agua, y pidieron a Esra, o sea Esdras, el maestro de la Torá, aquí está Torá, que trajera el rollo de la Torá de Moshe, el cual Adonai le había ordenado a Israel. Entonces aquí vemos más detalladamente cómo es el texto original, y resulta que este séptimo mes era importante, y es importante para el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque en este séptimo mes resulta de que era en donde se tenía que conmemorar la fiesta de las trompetas,
o más conocidas como Yom Teruah. Yom Teruah era una de las fiestas ordenadas y establecidas por el Señor. Ya vamos a ver el verso que el pasaje donde el Señor establece esta fiesta. Eso está en Levítico capítulo 23, del 23 al 25, dice así: otra vez el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, mire cómo coincide, el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Señor. Entonces dice que es un día de reposo normal, pero que es un memorial al son de trompetas. Este es el famoso Yom Teruah. Yom Teruah. Entonces, además de al pueblo habérsele olvidado el idioma, pues mucho más razón se le iba a olvidar la ley del Señor. El pueblo tenía años que no escuchaba la ley del Señor. Tenía años de no escucharla. Y en esta ocasión, Esdras va a tener el privilegio de enseñarle al pueblo las escrituras una vez más. El pueblo iba a escuchar esas instrucciones que en algún momento el Señor le había dado a Moisés en unas tablas de piedra, y que recuerden que esas primeras tablas de piedra fueron partidas, luego el Señor les dio unas nuevas a Moisés, pero ahí estaban establecidas las instrucciones del Señor. Muchos dicen que, y eso pues ya bien, también lo estudiamos, recuerden que Esdras fue el encargado, se dice que fue el encargado de recopilar los primeros libros de la Biblia, el cual comúnmente la gente conoce como Pentateuco, pero esa es la Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia es la Torá, y ese era el libro al que se referían aquí en este primer verso. Ahora, para que también podamos comprender aún más todo esto y la reacción que vamos a ver ahorita del pueblo, recuerden que no solamente allí se encontraban lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Recuerden que dentro del libro de Deuteronomio están las bendiciones conforme a la obediencia, pero también están las maldiciones conforme a la desobediencia. Entonces es muy posible que cuando el pueblo escuchara todo esto fuera algo bien tremendo para ellos, el ver que en muchas ocasiones quebrantaron las instrucciones del Señor. Entonces vamos a ir al verso número 2 de este capítulo. Dice así: entonces el sacerdote Esdras trajo la ley, o sea, trajo las instrucciones delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Mira cómo coincide este segundo verso con lo que acabamos de leer en Levítico. El primer día tenían que celebrar Yom Teruah, o sea, las fiestas de las trompetas. Entonces, Esdras dice aquí que él trajo el rollo, en algunas versiones dicen el rollo, a la asamblea. Y aquí hay algo muy curioso en esta parte, cuando dice hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Entonces aquí hay un mensaje clave y es la edad que puede tener una persona para poder comprender, entender la palabra del Señor. ¿Qué significa esto? Primero, que aquí
deben estar los que puedan tener un entendimiento, y lo dice, entender. Por eso es sabio que en las congregaciones los niños muy pequeños, los niños que de pronto no tienen esa capacidad de entendimiento que otros sí tienen, porque hay niños que ya entienden, deban ser instruidos aparte. Y ya vamos a entender también el por qué, porque el momento en donde se está leyendo las instrucciones del Señor, en ese momento en que se está enseñando, también debe ser un momento de mucha solemnidad, y es donde se debe guardar silencio, escuchar. Y si hay un niño que de pronto no tiene esa capacidad de estar quieto, de estar atento a lo que se está diciendo y poder entender lo que se está enseñando, entonces ese niño no debería estar allí. Y por eso es sabio el tener esos niños aparte, enseñarles a la manera de ellos aparte, porque cada quien aprende a una manera diferente. Los niños muy pequeños aprenden diferente, y ya a medida que van creciendo esa capacidad de aprendizaje va cambiando poco a poco. Entonces esos niños deben ser apartados y enseñados aparte, con el objetivo de que no interrumpan. Yo en muchas ocasiones, en esta experiencia que he tenido como el coordinador de la escuela de formación, he visto como muchos padres y de forma acertada, cuando ven que su niño está haciendo mucho ruido, un niño pequeño, se salen de la congregación y se bajan o se buscan un lugar donde el niño no pueda estorbar. Entonces eso es muy sabio, es muy sabio. En estos momentos, cuando comenzamos a estudiar todas estas nuevas enseñanzas, tuvimos que tomar una decisión con respecto a esa escuelita de niños de manera momentánea, porque los maestros tenían que ser capacitados también en todo esto que estamos aprendiendo, en todo esto que estamos llevando ahora. Y pues, ¿qué pasa? Que el único día, infortunadamente, que ellos podían ir a la congregación, era el día en que se estaba enseñando. Entonces, mientras que se enseñaba acá en la congregación, ellos estaban allá dando clases. Pero ¿qué pasa? Que ellos son también uno de los primeros que deben ser instruidos para poder instruir a otros. Entonces no era justo que aquello que el Señor nos estaba dando, aquello en lo que el Señor nos estaba instruyendo, fuera para cierta parte de la congregación y para otros no. Entonces, para ellos poder seguir instruyendo a los niños, ellos tenían que ser formados, y por eso fue que la escuela de formación de niños se detuvo por un momento. Se trató de hacer un pare mientras que esos maestros eran instruidos en todo esto que el Señor nos está enseñando, y luego sí entonces retomar, porque la idea de cuando el Señor nos permita volver a la congregación, volver a la quejila, es que en ese momento en que se esté compartiendo la escritura haya un momento de solemnidad, un momento en el que todos puedan estar atentos, porque todos deben entender. Dice, hombres y mujeres y todos los que podían entender. O sea que todos los que tienen que estar ahí son todos los que tienen la capacidad de entender lo que se está diciendo. Entonces no es absurdo el tener los niños aparte, no es absurdo. Y aquí está el principio bíblico. O sea, si alguien quiere buscar un fundamento bíblico para eso, aquí está. Deben estar solo los que podían entender. Entonces, muchos no están de acuerdo, que no, que los niños deben estar donde están los padres. Y soy uno de los que piensa que los padres son los primeramente responsables de la instrucción de sus hijos, en lo que tiene que ver con la Torá, en lo que tiene que ver con las instrucciones del Señor, y en todo.
los primeramente responsables son los padres. Nosotros en la congregación somos un apoyo para ellos, pero la responsabilidad no debe de caer sobre nosotros. El máximo responsable o los máximos responsables son los padres. Entonces aquí en este libro de Nehemías se nos está dando una pequeña idea de cómo debe de ser ese momento cuando se está enseñando la escritura. Solamente deben de estar allí los que tienen esa capacidad para poder entender, los que podían entender o los que pueden entender. Entonces, como les decía, no está malo que los niños más pequeños estén aparte y se les enseñe a su manera la Torá aparte, porque sé que ellos a su manera van a poder entender, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí en esta imagen al mes séptimo, al que nos estamos haciendo referencia en estos momentos. Aquí están los meses conforme al calendario hebreo y adaptado al calendario en el que estamos nosotros, que es el calendario gregoriano. Y están hablando allí del mes séptimo. El mes séptimo sería el mes de Tisri. El mes de Tisri. Y en este mes está entre el mes de septiembre y el mes de octubre. Precisamente esta fecha que estamos pasando ahorita. Estamos en el mes de septiembre. Y ya se están acercando estas tres fiestas. Las fiestas de las trompetas, conocido también como Yom Teruah, la fiesta del perdón, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Estas tres fiestas se dan en esta época, fiestas instituidas por el Señor. No son fiestas judías, son fiestas que el Señor le estableció a su pueblo, Entonces, es en esta época en la que se está narrando la historia que estamos estudiando. ¿Ya? En el primer día del mes séptimo, o sea, en el primer día del mes de Tisri. Allí se está hablando, es el contexto histórico de lo que se está narrando en Nehemías. Y es Esdras quien se va a encargar de enseñarle al pueblo las instrucciones del Señor. Entonces aquí vamos a ver la fiesta de las trompetas y más adelante vamos a ver la fiesta también de Sukkot. Entonces dice el verso 3, dice así: y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Ya estamos ahí ubicados en la puerta de las aguas. Desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que nuevamente podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban atentos al libro de la ley. Pero hay algo que llama la atención aquí. Y es esta partecita cuando dice que y leyó Esdras el libro frente a la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas. Dice que lo leyó desde el amanecer hasta el mediodía. ¿Se podrán imaginar ustedes? Desde el amanecer hasta el mediodía. 6 horas. 6 horas. Entonces este verso es fundamental. Pues a veces nosotros nos quejamos cuando un sermón está durando más de 1 hora. Ya cuando el pastor, el ministro, la persona que está compartiendo la palabra se está pasando, ya como que, uy, se está demorando mucho. Uy, no, ¿y yo qué voy a hacer esta vuelta? Y pendiente quizás a los afanes diarios, y quizás nos incomodamos porque el sermón está durando mucho tiempo. Pero mis amados hermanos, cuando se trata de la palabra del Señor, si realmente nosotros somos temerosos del Señor, en nosotros debe haber deleite. Ahora,
Una cosa diferente que es que el que esté compartiendo la palabra no esté compartiendo la palabra, sino que esté hablando y hablando y hablando cosas que no tienen que ver con la palabra. Ahí sí debería de fastidiarnos. Ya. Pero cuando se coloca el expositor, el predicador, el pastor, el roe, se coloca a compartirnos la palabra verso por verso, parte por parte, de manera ordenada, no debe haber ninguna incomodidad en nosotros, no debe haber, al contrario, debería haber deleite. Debería haber deleite. Ahora, ellos están allí en un día que se supone que es una fiesta. La fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Entonces, los días que el Señor conmemoró como fiestas solemnes, es como también el Shabbat. El Shabbat es una fiesta solemne, sino que el Shabbat es más seguido que la otra fiesta. Las otras fiestas son anuales. El Shabbat es toda la semana, todas las semanas. Entonces, esos días que el Padre Eterno estipuló como fiestas solemnes, fiestas sagradas, son días, mis amados hermanos, en que debemos deleitarnos en la presencia del Señor, debemos deleitarnos en su palabra. Son los días en que debemos desprendernos de la tecnología, de la serie, de la novela, de las películas y concentrarnos en el Señor. Porque se supone que también es día de reposo. Y si es día de reposo no tenemos por qué estar pensando en cuestiones laborales. No tenemos que estar pensando en el caso de las damas, en que tengo que cocinar, en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque todo eso se tiene que preparar con antelación. Entonces estos días deben ser dedicados al Señor. Es un día especial para que si se acabó el sermón que nos enseña el pastor, la enseñanza, podamos dedicar ese día a conocer otras cosas. Hay mucho material. Por ahí nuestro pastor nos envió una lista inmensa de direcciones de internet donde podemos consultar y podemos seguir aprendiendo muchas cosas. Entonces podamos utilizar todo este material que nuestro pastor nos está facilitando para en esos momentos instruirnos, formarnos, poder escuchar enseñanzas que tengan que ver con un tema específico e irnos preparando. Nosotros en estos momentos sé que algunos están empezando, sé que algunos están llegando, sé que algunos apenas se están empapando de la situación, pero a medida en que vayamos conociendo, nosotros debemos de ir aplicando lo que vamos aprendiendo. Debemos ir aplicando poco a poco, ¿ya? Entonces, estos días especiales, estos días de fiesta, estos días solemnes, deben ser dedicados al Señor completamente. Y debemos apartarnos de todo aquello que no tenga que ver con el Señor y dedicarnos a Él. En la casa el hombre tiene que tomar la iniciativa de esto. Y dirigir, orientar a la esposa, a sus hijos. Este es el día del Señor, este día es una fiesta solemne, tenemos que estar concentrados en el Señor. Hoy no se va a ver la serie, hoy no se va a ver la película, hoy no se va a ver esto, hoy vamos a estar concentrados en el Señor. Y hay muchas cosas por hacer en un día, muchas cosas. Y hoy en día, con este tema de la tecnología, a pesar de que quizás debemos apartarnos de la tecnología, pero tenemos que aprovechar esa tecnología para capacitarnos. Está el instituto bíblico que el pastor nos recomendó la otra vez, y estar concentrados en la palabra del Señor, todo lo que podamos aprender, maravilloso. Ahora que estamos en esta pandemia, estamos en Shabbat, pero estamos conectados con la tecnología ayuda. Pero la tecnología ayuda siempre y cuando esa tecnología esté enfocada a las cosas del Señor, no a otras cosas. Entonces, mis amados hermanos, los invito a que podamos
meditar en esto, que podamos analizar esto que el Señor nos está llevando a poder reflexionar en esta noche. Esos días son fundamentales y no nos debe fastidiar. O sea, aquella persona que le fastidia la palabra del Señor, entonces, sinceramente, para mí no está convertida. Entonces, todos aquellos que estamos convencidos que el Señor nos ha colocado un corazón deseoso por cumplir sus instrucciones, es un corazón que anhela, desea la palabra del Señor, y no nos debe importar el tiempo. Es un día dedicado al Señor y no nos debe importar ni andar afanados porque me tengo que ir, o porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Eso es algo en lo que debemos meditar, y ojalá el Señor nos ayude en esto para que cada día nosotros nos podamos comprometer con Él. Amén. La Torá es expuesta en presencia de aquellos, como les decía, que puedan entender. Cuando las instrucciones del Señor son expuestas, debemos evitar distracciones, estar atentos y olvidarnos por un momento de los afanes diarios, sobre todo si ese día es Shabbat. Todo lo que les decía. En el verso 4 dice: el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías. Y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Otra cosa importante dentro de este proceso de enseñar la palabra del Señor, y es que el ministro que el Señor ha colocado allí, el pastor, el roe, no debe estar solo. No debe estar solo. Creo que dentro de la congregación de la Quejilá, en la que el Señor nos ha colocado, entiendo que cada quien tiene su llamado, pero a veces ese llamado es ignorado por muchos de nosotros. Y llegan momentos en que ese líder, ese pastor, ese ministro, necesita de apoyo para poder enseñar. Aquí dice que a su diestra, a la diestra de Esdras, estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías. Estaban allí con él enseñando la palabra del Señor. Entonces es necesario que dentro de la congregación, conforme al llamado, puedan levantarse otras personas que puedan apoyar a ese siervo para poder enseñar a otros. A veces el hacer la cobertura de tanta gente requiere de tiempo, y ese es el tiempo que a veces es muy escaso. En el caso de nosotros, que pues tenemos al pastor que todavía sigue haciendo sus funciones seculares, y pues él necesita mucho apoyo. Gracias le doy al Padre por aquellas personas que se han levantado y que han sido de apoyo al momento de enseñar, porque así le damos también la oportunidad a él que se prepare mejor, que pueda dedicarle más tiempo a esa enseñanza que nos va a dar, y que eso nos va a ayudar a que también esa enseñanza pueda ser un poco más especial, un poco más profunda, y todos nos deleitemos en eso. Pero imagínense a una sola persona afanada en que tienen que enseñar el miércoles, que tienen que enseñar el sábado en la mañana, que tienen que enseñar el sábado en la tarde, y que también tienen que enseñar el domingo. Entonces no, es necesario que otras personas se levanten, así como en algún momento Moisés colocó jueces para que le ayudaran a poder juzgar al pueblo, porque había mucha gente. También es necesario que otras personas se levanten. Y aquí de pronto extiendo esta palabra a aquellos hermanos que saben que el Señor les ha hecho el llamado hacia la enseñanza, personas que tienen ese don de la enseñanza, a que se puedan levantar para que puedan ser apoyo dentro de la congregación y poder instruir y formar a otros. Este
llamamiento de la enseñanza no puede ser ignorado. No puede ser ignorado. Y a veces ignoramos este llamado porque y no nos damos cuenta, pero porque estamos sumergidos en los afanes diarios. Hacemos miles de cosas en el mundo secular, pero la obra del Señor la tenemos descuidada. Y la gran excusa es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, esa es la gran excusa. Pero eso no es así. Esa es la mentira más grande que pueda haber. Sí hay tiempo. Lo que hay es que tener un corazón dispuesto. Mientras que haya un corazón dispuesto, va a haber tiempo. Va a haber tiempo. Entonces, esa es una de las cosas en que debemos meditar. Tú que estás allí, si el Señor te ha hecho el llamado a la enseñanza, mira cómo hacemos para que puedas participar. Ahora, cuando el Señor nos permita volver a la Quejilá, se necesitan maestros de niños que se puedan ir rotando, que no sean siempre los mismos, para que esos hermanos que apoyan de vez en cuando puedan también algún día sentarse y escuchar la palabra del Señor. Entonces, que no sean los mismos. El Señor te ha llamado y te ha hecho un llamado y tu don es el don de la enseñanza. Ponlo a prueba. Debemos esforzarnos todos por sacar esta obra del Señor adelante. Entonces, el verso 5 y el verso 6 dice: y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo. Pues él estaba más alto, estaba en ese, digamos, como en ese púlpito de madera, estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Miren este momento solemne. Gracias al Padre, nosotros dentro de la congregación, cuando todavía nos podíamos reunir allá, teníamos eso por costumbre, y siempre lo hemos tenido por costumbre, que cuando se va a leer la palabra del Señor, todos nos colocamos de pie. Y esto es algo bíblico, lo estamos viendo ahorita. Cuando se abre ese libro maravilloso, es el libro donde están las instrucciones divinas, todo el mundo se coloca en pie por reverencia al Padre eterno. Dice el verso 6, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Era un momento magnífico, un momento que sé que muchos de nosotros quisiéramos vivir, estar allí, delante de la presencia del Señor, delante de ese gran Dios, delante de ese gran Elohim, de nuestro Adonai, ante su presencia, poder bendecirle, poder postrarnos ante su presencia, poder adorarle, poder humillarnos ante él. Fue un momento de reverencia, fue un momento de solemnidad. Verso 7. También Jesúa, Bani, Berebías, Serebías, Jamín, Acud, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Entonces vemos que ciertamente Nehemías tenía apoyo, pero también uno de los motivos por los cuales estaban apoyando a Nehemías era por lo que les comentaba al principio. Ellos ya tenían impregnado en su mente el arameo, tenían esa otra lengua ahí y se habían olvidado del hebreo. Entonces todas estas personas eran necesarias para poder darles a entender lo que Esdras estaba leyendo, como que interpretarles de manera detallada lo que Esdras les estaba enseñando. También hacían parte ahí de traducir. Entonces, pero eran un apoyo al momento de la enseñanza para Esdras, y pues ese apoyo en todas las quejilá pues debe haberlo.
Esta era una tarea muy dura, pero Esdras estaba con el apoyo de estas personas en el momento de enseñar. Dice el verso 8, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Aquí está. Dice que lo estaban traduciendo, pero hay otra parte aquí interesante que dicen que y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Entonces, en muchas ocasiones se ha enseñado de la importancia que tiene que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor de manera ordenada. Ahora, nosotros conociendo las instrucciones divinas y que el Padre en su infinita misericordia nos ha permitido conocer todas estas cosas, ahora sí vemos cuán importante es estudiar la Biblia en orden, de Génesis en adelante, y de estudiarla verso por verso como lo estamos haciendo ahorita. Ya vamos por Nehemías, empezamos hace mucho tiempo, hace muchos años, aún mucho antes que conociéramos todas las cosas que conocemos hoy, pero iniciamos y seguimos haciéndolo así, de manera ordenada. Y es importante que veamos la importancia de estudiar esto de manera ordenada, porque quizás anteriormente se nos enseñó que debíamos empezar a estudiar la Biblia desde el mal llamado Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, que teníamos que empezar a estudiar Juan o Mateo o Lucas, que empezar por los evangelios y así. Y esa forma de enseñar de forma temática, que lo que hace es coger un texto aislado por allá y otro texto por allá y otro texto por allá, eso lo que hizo fue causar mala interpretación al momento de enseñar. Entonces vemos aquí que dice y dándole el sentido a la palabra, hay que darle sentido, y debemos entender que ese libro fue escrito con unas costumbres completamente diferentes a las nuestras, con costumbres completamente diferentes a las romanas y a las griegas, que no se trata de un contexto ni romano ni griego, sino que se trata de un contexto judío, se trata de un contexto del pueblo del Señor. Entonces ese es un tema bastante importante, porque es desde allí, desde ese pequeño dato, es donde vienen las malas interpretaciones, porque quieren interpretar el Nuevo Testamento por sí solo sin tener en cuenta el Antiguo. O sea, quieren interpretar el Brit Hadashah sin tener en cuenta la Tanakh y la ley del Señor. Ese es el error más grande en que ha caído la iglesia. Ese es el error más grande. Y gracias le damos al Señor por su infinita misericordia y permitirnos ver todas estas cosas y poder estudiar la palabra en orden y poder ver cuán importante es todo esto que estamos estudiando. Ver todos los detalles que se nos habían escapado. Y lo más impresionante es que a pesar de que las personas que estudian de manera aislada el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no tienen en cuenta las mismas palabras que el Señor Yeshua decía, Mateo capítulo 5, de que Él no venía a abrogar la ley, de que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que se cumpla toda esta ley, o sea, estas instrucciones. Entonces, le dan más importancia, lamentablemente, a lo que supuestamente dice el apóstol Pablo, Shaul, a lo que supuestamente dice Shaul, y le quitan mérito a las palabras del Señor Yeshua, cuando dice que Él no venía a abrogar la ley. Entonces ahí hay una manipulación allí, y el problema es que
dicen mucha gente, no, es que estamos siendo bíblicos. Pero bueno, oramos y seguimos orando para que así como el Padre Eterno inquietó, colocó esto en nuestros corazones, también lo pueda colocar en esos hermanos, que algún día puedan ver esto, que el Ruach HaKodesh pueda iluminar su entendimiento y puedan ver esto a la manera como el Señor nos lo está mostrando ahorita, de la manera ordenada, de Génesis hasta Apocalipsis, de ver la importancia que tiene la Tanakh, la Torah, para poder interpretar el resto y no al revés. Entonces, nuestra tarea ahora mismo, más allá de criticar y todas esas cosas, porque en algún momento nosotros estuvimos allí, en algún momento nosotros estuvimos estudiando eso, lo estuvimos enseñando, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, la misma misericordia que el Señor tuvo de nosotros, es la misma misericordia que nosotros le rogamos al Padre para que tenga con ellos también. Que pueda derribar cualquier orgullo, cualquier altivez, y el Ruach HaKodesh les pueda mostrar esto maravilloso. Entonces esto es de oración, de orar, para que el Señor sea inquietando los corazones. Entonces, cuán importante es poder dar el sentido, como les decía, sentido adecuado a las escrituras al momento de enseñar, es fundamental. Si yo no tengo en cuenta el contexto histórico de lo que estoy enseñando, entonces voy a enseñar mal. Entonces, el verso 9 dice, entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Entonces era lógico que después de tantos años que el pueblo había pasado y que no conocían la ley, y venir y escuchar que están las instrucciones divinas, que está lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Es obvio que en ese momento ellos se enteraron que habían quebrantado esa ley hasta decir ya no más. Entonces fueron confrontados y todo esto los llevó a entristecerse y a llorar. Yo creo que a todos nos ha pasado esto. En algún momento de nuestra vida, al momento de leer las Sagradas Escrituras, nos hemos quebrantado. En algún momento de nuestra vida ha tenido que haber un quebranto al momento en que leemos su palabra. Entonces esto no solamente le pasó al pueblo del Señor en ese tiempo, le sigue pasando hoy en día. Nos sigue pasando porque es a través de su palabra que el Señor nos confronta y nos hace ver la necesidad que tenemos de Él. Es a través de su palabra, mis amados hermanos, y lo sigue haciendo. El pueblo lloraba al oír las palabras de las instrucciones del Señor. Estaba quebrantado el pueblo. Tanto tiempo no conocer esto, llegar a un momento y no, esto es así, esto es de esta manera, mira lo que dice el Señor tu Dios, tu Adonai, tu Elohim, mira lo que dice, lo que debes hacer, lo que no debes hacer. El pueblo termina en llanto. Estaban ahí los levitas enseñando juntamente con Esdras, y estaba Nehemías allí también presente, y el pueblo triste. El pueblo había sido confrontado y la tristeza invadió sus corazones, pero ellos le dijeron al pueblo que no estuvieran tristes, pues según la misma ley del Señor no podían estar tristes en sus fiestas. Ellos le dijeron, no os entristezcáis ni lloréis. Los levitas, Esdras, Nehemías le decían al pueblo que no se entristecieran ni que lloraran, porque
entendiendo que al conocer todas estas cosas se iban a quebrantar. Era lógico, iban a estar quebrantados, pero resulta y pasa que ese día era un día festivo, un día de fiesta, que cuadraba con un día que el Señor estipuló una de sus fiestas, y era la fiesta de Yom Teruah. Entonces no podían estar tristes. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 12, verso 12. Dice: y os alegraréis en presencia del Señor vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que vive dentro de vuestras puertas, ya que no tiene parte ni heredad entre vosotros. Tenían que alegrarse. Mira lo que dice el capítulo 16 de Deuteronomio, el verso 10 y 11. Dice: entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios, con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tu ciudad, en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. El pueblo no podía estar triste. Como les decía, pues era lógico que en ese momento se quebrantaran. Tú y yo también lo hubiésemos hecho. Pero era un día especial. Y el pueblo no podía estar triste. No lo podía hacer. Verso 10 y 11, también les dijo: id y comed de la grosura, bebed de lo dulce, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Pero aquí hay algo, y es que si Nehemías no podía estar triste delante del rey Artajerjes. ¿Recuerdan eso que lo vimos en el primer capítulo? Nehemías no podía estar triste delante del rey porque podía correr el riesgo de que lo mandaran a matar, porque delante del rey tenía que haber solemnidad, y nadie podía estar triste. Se les exigía que tenían que mantener un ambiente agradable delante del rey. Ahora, ¿cuánto menos nosotros delante del Padre Eterno? Si se le exigía a Nehemías que delante del rey tenía que estar contento, independientemente de cualquier tristeza que tuviera, ¿cuánto más nosotros delante del Rey Eterno? Ahora recordemos las palabras del salmista. Miren lo que dice el salmista: bendeciré al Señor que me aconseja en verdad. En las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegrará y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. David comprendía esto. Y es algo que pues es necesario que nosotros meditemos. Aunque ciertamente el Señor a nosotros nos confronte con nuestro pecado, a través de sus instrucciones nos haga ver que estamos fallando, que hemos hecho mal y podamos ser quebrantados. Nosotros a través de eso vamos a ver que en medio de eso lo que el Señor hace es tener misericordia de nosotros. Y todo el pueblo se fue a comer, dice, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían hablado, todo lo que les habían enseñado.
los habían comprendido totalmente. Entonces, vemos que en el verso 13 dice: al segundo día, los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Estaban los jefes ahí, habían sido instruidos, pero ellos se reunieron con Esdras. Parece que se reunieron como que aparte, porque querían también comprender e entender la palabra del Señor. Entonces, con base a lo anterior, tenemos que recordar que el Señor a nosotros nos exhorta, pero cuando el Señor a nosotros nos exhorta por nuestro bien. Es para que nosotros podamos volver a Él, podamos ir ante su presencia. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, era necesario que todos los líderes conocieran las instrucciones del Señor, como es necesario que una persona que es cabeza de hogar sea quien esté más interesado por las instrucciones del Señor. La palabra enseña que el hombre es cabeza del hogar, y ese hombre cabeza del hogar tiene que preocuparse por ser esa cabeza, y como cabeza instruir a su esposa, a sus hijos. Entonces, aquellas personas que el Señor los ha llamado a cierto liderazgo, son personas que se tienen que instruir en la palabra del Señor. Y el deber en el hogar es del padre. El padre debe instruir a su esposa, debe instruir a sus hijos. Nehemías del 14 en adelante dice: y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos delante de la fiesta del mes séptimo. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Y leyó Esdras del libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días, y al octavo día hubo una gran asamblea solemne según lo establecido. Entonces aquí me llama la atención algo, y es conforme a la imagen que les mostré, donde están los meses y donde están las fiestas. Según para esta época debía haber la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur, y le sigue la fiesta de los tabernáculos, que aquí en estos últimos versos estamos leyendo las desenramadas y todo. Pero me llama la atención que estuve leyendo y tratando de buscar el Yom Kippur, pero no lo vi en este pasaje. No sé si lo omitieron, no sé qué pasó, porque aquí dice, porque para Yom Kippur, desde el día de Yom Teruah para Yom Kippur tienen que pasar 10 días. Y aquí dice en el verso 8, del verso 13, dice al segundo día, o sea, el segundo día del mes, y ya se estaban preparando para hacer la fiesta de Sukkot, y la hicieron. Dice que toda la asamblea que habían regresado a la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. O sea, terminaron haciendo la fiesta del Sukkot.
la fiesta de los tabernáculos, pero no se menciona la fiesta de Yom Kippur. Entonces parece que esta parte aquí la omitieron porque en medio de esas dos fiestas sí está Yom Kippur. Entonces no sé si habrá algún verso de pronto en otra versión que no pude leer que sí lo especifique, pero en esta versión y en la de Torah Viviente no nos muestra detalles. Pero ahí en medio de eso debió estar la de Yom Kippur. Entonces celebraron las fiestas solemnes del Señor, y dice que celebraron la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, durante 7 días, y dice que lo celebraron como está establecido. Aquellos que poco a poco hemos ido conociendo la palabra del Señor y que ya conocemos este tema de las fiestas, debemos irnos preparando para esto. Quizás yo entiendo que van a haber familias, van a haber personas que vivan en un lugar donde no haya patio, donde no haya un lugar exterior donde puedan hacer esa enramada. Por ejemplo, los que viven en apartamentos que de pronto son pequeños y lo que tienen es una pequeña terracita y un pequeño balcón, no van a quizás a tener cómo hacer esta enramada como se debiera, pero pienso que en ese caso hay que ingeniárselas y pues cumplir con la fiesta y mirar cómo se podría hacer para cumplirle al Señor. Cumplirle al Señor con todos los detalles que están establecidos para esta fiesta. ¿Ya? Porque la fiesta implica el hacer algunas cosas y está aquí. ¿Ya? Y ellos proclamaron y circularon pregón. Dije, en todas sus ciudades comenzaron a decirle a todo el mundo lo que decía las instrucciones del Señor. Lo que decía conforme a esta fiesta. Diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera, ramas de otros árboles frondosos para hacer los tabernáculos, como está escrito. Entonces, según Levítico, dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. Aquí están cumpliendo exactamente lo que dice la instrucción del Señor. El primer día es santa convocación. No haréis ninguna clase de trabajo servil. Durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Al 8º día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. No haréis trabajo servil en ese día. Entonces, tenemos que hacerlo como está establecido por el Señor. La fiesta de los tabernáculos. Hay que hacer, cada quien debe hacer su enramada, como el Señor lo guíe, tratando de cumplir lo que está establecido por el Señor. Entonces, mis amados hermanos, hay muchos temas que tratamos en el día de hoy, temas que nos llevan a meditar, temas que nos llevan a poder analizar cosas que el Señor nos está inquietando, y es necesario si realmente somos pueblo del Señor, si realmente en nuestro corazón está el temor del Señor, debemos procurar, a medida que vamos conociendo, ir poniendo en práctica todas esas instrucciones que el Señor ha colocado en su palabra para nosotros. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche le doy gracias al Señor por permitirnos meditar en esta su palabra, y que todo esto sea de beneficio. Como les decía en algún momento, el Señor nos exhorta, nos disciplina, pero en medio de todo eso debemos sentir gozo y alegría.
porque la palabra del Señor enseña de que el Padre que ama al Hijo lo castiga. Y el Señor lo que hace, lo está haciendo porque nos ama. Nos está mostrando sus instrucciones. Nos está mostrando lo que Él ha demandado de nosotros, para que nosotros pongamos por obra todo eso. Pero es porque nos ama. No es porque simplemente, porque sí. Nos está mostrando es porque nos ama, porque quiere que nosotros seamos obedientes. Es por eso. Entonces, a manera de conclusión, mis amados hermanos, primero, cuán importante es enseñar la palabra del Señor, dándole su sentido original, como está escrita, con su contexto histórico, con sus costumbres, con todo, con su sentido original. Y eso es algo que debemos tener presente siempre, y para eso tenemos que instruirnos, tenemos que formarnos. Número 2, aunque la palabra del Señor nos exhorte, nos confronte, aunque por un momento nos podamos sentir tristes, esa tristeza debe de convertirse en gozo, pues todo esto el Señor lo permite porque quiere que su pueblo vuelva a Él. El Padre Eterno lo hace por su misericordia. Él nos exhorta, nos disciplina y quizás nos muestra sus instrucciones y todas las veces que hemos fallado, porque el propósito es porque Él quiere que nosotros nos volvamos a Él, nos volvamos a sus instrucciones. Ese es el propósito. Y todo eso Él lo hace porque nos ama. Y por último, entre más conocemos la palabra del Señor, más responsabilidad tenemos de procurar cumplir sus instrucciones. Más responsabilidad tenemos. Entonces, mis amados hermanos, que el Padre Eterno nos ayude en este caminar, en este proceso de santificación al cual nos ha llamado. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Eterno, alabado sea su nombre, por siempre y para siempre. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, en esta noche te bendecimos, en esta noche te honramos, te damos gracias, Rey amado, por tu inmenso amor y misericordia. Padre, todas las veces, Señor, que hiciste pasar dificultades a tu pueblo, todas las veces, Señor, que tuviste que disciplinar a tu pueblo, siempre lo hiciste, Señor, impulsado por tu amor, por tu misericordia. Y sabemos, Rey amado, que hoy, Señor, lo sigues haciendo. Tu palabra nos va a quebrantar, tu palabra nos va a hacer sentir triste al darnos cuenta que muchas veces te hemos fallado. Pero en medio de todo también debe haber gozo, porque sabemos que si tú nos estás mostrando todo eso es porque estás esperando, Señor, que nosotros corramos a ti en arrepentimiento. Corramos a ti, Señor, implorando perdón y misericordia, y que tú, Señor, nos puedas perdonar y que puedas, Señor, volver nosotros a tener esa comunión contigo. Tu palabra dice que tú eres bueno y justo para perdonar pecados. ¿Cómo no acercarnos a ti? ¿Cómo no buscarte? ¿Cómo no humillarnos ante tu presencia? Si tú eres el único, Señor, que nos puede restaurar. Tú eres el único que nos puede hacer entrar en razón a través de tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todas tus instrucciones, gracias por permitirnos abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento y ver todo esto, Señor. Ver cuán importante es todo esto, guardar tus instrucciones, porque esa es una de las cosas que identifica a tu pueblo, que guarda tus instrucciones, que se aferra, Señor, a lo que tú has demandado. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, te honramos. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén.
Bueno, mis amados hermanos, están cordialmente despedidos. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Eterno. Por acá nos estamos viendo nuevamente en Shabbat. Se les extraña a todos, se les quiere mucho. Esperamos que todo lo que el Padre nos dio la oportunidad de meditar en esta noche pueda ser de mucha ayuda y beneficio para todos nosotros. Bendiciones a todos.